a revisar concretamente, porque luego todo el mundo habla de la relocalización y de cómo traer empresas y de que México tiene ahí un bono muy importante para generar atracción de inversiones nacionales y extranjeras y tal. Pero, a ver, ¿cuáles son los factores que marcan la diferencia competitiva de un estado de la República con otro para entender cómo le va al Bajío mexicano? ¿Cuáles son los factores que hoy ganan ventajas para atraer inversiones nacionales y extranjeras? Primero, ¿cuáles son? Y luego, ¿qué estados están mejor posicionados en esos factores? Hay un reporte que se está publicando, se llama Nearshoring, Prioridades para el Desarrollo Regional, y yo quiero comentarlo con el IMCO, con el Instituto Mexicano para la Competitividad, para entender muy bien cuáles son esos factores y cómo le va a los estados del Bajío en ellos. Es Óscar Campo, el coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO. Estimado Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, me encanta platicar contigo. Gracias, bienvenido a tu casa, bienvenido al Bajío mexicano, mi querido Óscar. Oye, a ver, pues estamos en toda la región ahora transmitiendo por W Radio, Querétaro, Guanajuato, San Luis, Zacatecas, parte de Jalisco. Estamos ahí transmitiendo y te agradezco que me tomes la comunicación. Pues, mi querido Óscar, a ver, ¿qué encontramos en este reporte? ¿Cuáles son hoy por hoy los factores fundamentales para que un estado del país atraiga más inversiones? Óscar. Si tú te quieres desarrollar y en este contexto de la relocalización, si quieres ser exitoso atrayendo inversiones, necesitas 4 pilares. Uh-huh. Energía, infraestructura energética, logística de excelencia, capital humano, talento y finalmente y fundamental, Estado de Derecho, ¿no? Okay. A partir de eso, en el INCO desarrollamos una serie de indicadores un poco para ponderar, para evaluar qué tanto están aprovechando, qué tanto están beneficiando los estados mexicanos del nearshoring. Yeah. El nearshoring es una realidad en México, sin lugar a dudas, pero qué tanto se está repitiendo el patrón de que los más beneficiados son los estados del norte del país, mientras que los estados del sur no son parte de la cadena de producción que es América del Norte, que va de Puebla más o menos hasta Ontario, Canadá. ¿Y el Bajío dónde queda? Bueno, el Bajío es una región interesantísima porque por una parte, bueno, es una potencia manufacturera de alto valor agregado, ¿no? Pensemos en Querétaro, la industria aeroespacial, pero también los centros de datos más recientemente, o la industria automotriz en Guanajuato, también la industria cervecera en Zacatecas. El Bajío es una potencia, pero ¿dónde están sus debilidades, no? ¿Dónde están los riesgos que tiene? Te diría que en primer lugar en la parte de Estado de Derecho. Okay. En la parte de Estado de Derecho, Zacatecas, Guanajuato, las carreteras en la zona de Guanajuato, de Apaseo hasta León, o la México-Querétaro, la seguridad en establecimientos también, ahí salen comparativamente mal comparado con otras regiones del país. Energía es un eslabón donde también tiene problemas esa región. Pensemos, por ejemplo, en los centros de datos de Querétaro, que requieren, para tú tener un centro de datos requieres telecomunicaciones robustas, muchísima electricidad y muchísima agua. Y la parte de agua también es un problema, pero luego vamos a hablar de eso. Pero la parte de energía, por ejemplo, en Querétaro existe suficiente generación alrededor, pero faltan las redes de transmisión y faltan las subestaciones para bajar el voltaje. Uh-huh. Entonces se vuelve muy complicado instalar centros de datos. Y aún así se instalan, cosa que te habla muy bien, por ejemplo, del talento, del capital humano que existe en ese lugar. Pero bueno, en todo el Bajío, la cuestión de energía y especialmente de líneas de transmisión de redes eléctricas es una debilidad muy importante. En cuestión logística, bueno, el Bajío es una región que tiene una ubicación geográfica tremendamente privilegiada y vías de comunicación relativamente competitivas, pero nuevamente la gran debilidad es la seguridad, ¿no? Okay. Pensemos en la seguridad carretera, y ahí es un área súper relevante para abordar. Y finalmente la parte de capital humano, ahí sale bien parado en términos de demografía, en términos de preparación, en términos de disponibilidad de fuerza laboral, y esa es una ventaja competitiva y comparativa que tiene el Bajío, las entidades del Bajío respecto al resto del país.
Oye, Oscar, a ver, ahora que has citado con toda precisión estos 4 pilares, energía, logística, capital humano, Estado de Derecho, y que has dado un boceto general de cómo está el Bajío en cada uno de ellos, dime una cosa, estos 4 elementos, ¿qué tanto dependen de los gobiernos locales, de los gobiernos subnacionales, o qué tanto dependen de la política pública federal? Porque entonces eso es importante que la gente entendamos, ¿no? Qué se dicta desde la federación y qué los estados de la república pueden resolver por sí mismos para lograr mayor independencia y no estar dependiendo de si en México a nivel federal se da o no se da. A ver, ¿cómo están estos 4 factores con su vínculo con los gobiernos locales? ¿Cómo ves ahí al Bajío? Te tengo por un ejemplo, energía. En México la energía está muy federalizada, no depende en gran medida de lo que se decida desde la Ciudad de México, en el gobierno federal. Pero ¿cuál es el papel que sí pueden jugar los gobiernos estatales? Querétaro es un caso de éxito con las agencias estatales de energía. Al final se vuelven intermediarios entre quien quiere invertir, dice, oye, yo quiero invertir en Querétaro, o quiero invertir en San Luis Potosí, o quiero invertir en Guanajuato, pero necesito, por ejemplo, una subestación para bajar el voltaje de la línea de transmisión y yo poderme conectar. Y eso lo tiene que hacer la CFE porque así lo estipula la legislación. Las agencias de energía son buenos gestores, buenos intermediarios ante las autoridades federales para buscar la forma del cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo sí se puede instalar la infraestructura para que un centro de datos pueda operar en Querétaro, por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo, ahorita hablaba de la seguridad carretera. La seguridad carretera, bueno, las carreteras federales dependen de la Guardia Nacional, ¿no? Es una facultad de la Federación. Pero la seguridad pública para los trabajadores de una fábrica, por ejemplo, en Silao, es facultad o es responsabilidad, mejor dicho, del gobierno, ¿no? Que el gobierno estatal, el gobierno municipal se encargue de brindarles un entorno seguro, porque al final de poco sirve tener estos 4 pilares si no hay ciudades donde la gente quiera vivir, ¿no? Donde la gente se sienta segura para trasladarse, para llevar a sus hijos a la escuela, para ir al cine el fin de semana, para ir a comer a un restaurante, y eso nuevamente es la seguridad pública, claro. Es una responsabilidad del municipio y del Estado. Otro ejemplo, el agua. Aunque la Conagua es quien otorga las concesiones, ¿no? A través de los organismos de cuenca, el que existan tuberías, alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas, es algo que recae en el municipio, ¿no? En cada municipio. Así es que todo esto para subrayar que estamos hablando de responsabilidades compartidas. Sí hay cosas que dependen de la federación, la energía quizás es el caso más puntual, pero los estados no están mancos tampoco en eso, y en todo lo demás tienen un rol muy relevante que jugar, ¿no? Y por eso también se puede diferenciar en las vocaciones que van agarrando algunos estados a partir de política pública implementada desde lo local. Por ejemplo, Querétaro, el clúster aeroespacial, pues nace de iniciativas locales, ¿no? Nace de poner una universidad y de invertirle a un aeropuerto, y todo eso viene desde lo local, ¿no? Al final, desde la federación no se puede determinar el destino económico o la competitividad de las entidades, eso tiene que venir de abajo hacia arriba. Ya. Estamos conversando con Óscar Ocampo, él es el coordinador de energía y medio ambiente del IMCO, sobre cuáles son los factores clave, los 4 factores clave para atraer inversiones nacionales y extranjeras: energía, logística, capital humano, Estado de Derecho, y cómo los estados de la República y cómo el Bajío, desde esta región tan importante, puede ir consolidando estos temas. A ver, querido Óscar, me quedan 2 ideas y un par de minutos, pero a ver si las podemos comentar. Una tiene que ver, lo he conversado con los dirigentes nacionales de Coparmex, de Concanaco, de Canacintra, ahora que hablas del Estado de Derecho y con esta reforma al Poder Judicial en puerta, que ha preocupado y que se ha notado en las reacciones de los mercados, de las inversiones, del valor del peso, de la disminución o la prudencia de las inversiones recientemente, hasta esperar a ver qué sucede. ¿Cómo ven desde el IMCO en este tema del Estado de Derecho lo que se está planteando en este tema de la reforma al Poder Judicial, Óscar? Lo más importante es que la reforma que se apruebe eventualmente respete la independencia, garantice la independencia del Poder Judicial. Si se garantiza esa independencia, vamos por un camino. Si se pierde la independencia del Poder Judicial, sí tenemos un problema que va mucho más allá
de atraer o no inversiones, no tenemos un problema como ciudadanos mexicanos. Ya. Pues ahí está puntualísimo, dependiendo de cómo termine de proyectarse esa reforma, pronto lo sabremos. Oye, y una idea más, siempre ha habido esta diferencia, esto no es nuevo, entre el norte del país y el sur del país, dos países distintos o contrastantes en muchas de las ocasiones. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo hacer que el país sea más homogéneo? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Valdría la pena intentarlo? Porque este es un tema añejo, digamos, ¿no? En México. Y yo pensaría que si el país fuera más parejo, podríamos cerrar muchas brechas sociales, laborales, de oportunidades económicas. ¿Por qué esa parte, Óscar, sigue estando tan puntualizada en México? ¿Qué sucede ahí? Al final del día, y esto es algo que el gobierno del presidente López Obrador hizo una prioridad absoluta de su gobierno, ¿no? Correctamente, luego podemos decir si las políticas fueron adecuadas o no, pero correctamente puso el foco en el sur del país, que históricamente, pues por muchas razones, ¿no? Desde la distancia a Estados Unidos hasta conflictos sociales, por muchas razones, nunca se desarrolló la infraestructura que te permite ser competitivo. Pensamos, por ejemplo, Guerrero. Si en lugar de llenar de militares Guerrero, habríamos construido gasoductos, líneas de transmisión, autopistas, otra historia sería. Ahora, hay razones para el optimismo ahorita. A ver, quizá el proyecto con más potencial a largo plazo de esta administración es el corredor transísmico, esta idea de hacer una especie de zona económica especial entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. ¿Y por qué creo que es muy importante? A ver, esta idea de que vamos a reemplazar a Panamá no va a suceder, no vamos a hacer el nuevo canal de Panamá, pero lo que sí podemos hacer en esa región es hacerla la puerta de México hacia los estados del Golfo de Estados Unidos y de ahí hacia la costa este de Estados Unidos, que es donde tenemos una presencia casi inexistente. En el sur de Estados Unidos, en la zona del cinturón del óxido, la zona manufacturera, tenemos una participación muy grande, ¿no? De 15, 16%, pero hay entidades donde todavía se puede crecer más. Y la forma más fácil geográficamente es desde el sur de México y aprovechar la conectividad del Golfo de México, y el corredor transísmico puede ser un catalizador de este desarrollo. Hacia eso habría que apostarle, y para eso, bueno, se requiere, más allá de la vía férrea que hay ahorita, se necesita, pero también desarrollar todo lo que ya mencionábamos, ¿no? Líneas de transmisión, capacidad de generación eléctrica, autopistas y todo lo demás para que esa parte del país se vuelva la entrada de México hacia la costa este de Estados Unidos. Si logramos eso, se va a poder detonar un desarrollo muy importante en toda esta región sur-sureste de México, que ha sido históricamente, como bien lo mencionas, la más rezagada de todo el país. Perfecto, mi querido Óscar. ¿Dónde podemos consultar este reporte del que nos acabas de platicar, algunas generalidades sobre los elementos clave que hacen ventajas competitivas, comparativas en cuanto a la relocalización de empresas y sobre todo que describe, ¿no? en qué le va mejor a cada estado de la República y cuáles son los desafíos que enfrentan, Óscar? Lo pueden encontrar en la página www.imco.org.mx. Perfecto, pues te agradezco mucho, mi querido Óscar, te aprecio que tomes la comunicación cada que te buscamos y si lo permites, seguimos hablando. Claro que sí, encantado. Gracias, buenas noches.